velocidad. Sí. Pero, Como el partido de ¿y si no dije? Porque tiene la unidad de tiempo abajo, ¿verdad? Sí. Entonces una cierta cantidad de sustancia que se consume o que se produce en una unidad de tiempo. ¿Ya? Esa es la velocidad en términos químicos. Y lo otro que tengo es la concentración de sustrato. ¿Va a tener ese brillo permanentemente? Sí. y que tenía Ya, entonces, ¿qué significan estos datos? ¿Dónde creen que parte la tabla? ¿Dónde está el valor más bajo? ¿Está arriba o está abajo? arriba. No, abajo. 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 Esta es la concentración de sustrato más baja y esta es la velocidad Más baja. ¿verdad? Sí. Aumenta la concentración de sustrato. ¿Qué pasa con la velocidad? Aumenta. Sigue aumentando. ¿Qué pasa? Aumenta ¿Con qué coincide eso? con... ¿Les suena familiar a esta curva, no? ¿Cómo se llama esta curva? Traté de dibujarla lo mejor posible. Voy a ponerlo ahí ya. Es la curva de Michaelis, ¿verdad? La de Michaelis-Menten. Entonces yo empiezo a aumentar la concentración de sustrato y la velocidad aumenta. ¿Por qué aumenta? Aumenta mayor concentración. Porque ¿cómo es el modelo? El modelo dice que yo tengo la enzima con el sustrato, forman el complejo enzima-sustrato, ¿verdad? Y ese complejo enzima-sustrato se convierte en enzima libre más producto. ¿De qué depende la velocidad de esta reacción? De la formación del intermediario enzima-sustrato, el complejo enzima-sustrato, ¿verdad? Por lo tanto, la etapa lenta, ¿cuál es? ¿Es esta o es esta? Es esta, ¿verdad? La formación del complejo enzima-sustrato. Si yo aumento la concentración de sustrato, estoy desplazando el equilibrio químico ¿hacia dónde? Hacia el intermediario, ¿verdad? Estoy favoreciendo el intermediario. Entonces, si yo favorezco el intermediario, ¿qué pasa con la velocidad? Aumenta, y por eso cada vez que yo agrego más sustrato, la velocidad aumenta. Pero esto tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Cuando se satura. ¿Qué significa que se sature la enzima? Ya no hay enzima libre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tenía ahí, no sé. Ahí. Esa es la enzima libre y esa es la enzima sustrato, ¿ya? Aquí la velocidad es más baja, ¿verdad? Pero si yo agrego más sustrato, sube un poquito porque estoy favoreciendo el complejo enzima-sustrato. Y si sigo agregando sustrato, y sigo, ¿qué pasó ahí? Saturé todos los sitios activos, ¿verdad? Si agrego más sustrato, ¿va a aumentar la velocidad? No, porque no va a tener ATP. No hay complejo enzima-sustrato extra, ¿ya? Por lo tanto, llego al máximo. Y una vez que saturo, la velocidad se mantiene constante. Por lo tanto, de aquí en adelante, la velocidad es independiente de la concentración de sustrato. ¿Cómo lo observo eso? Aquí en la curva es constante. Y esta es la velocidad máxima. Entonces ya no puedo pasar la velocidad máxima porque no tengo más sitios activos. ¿Ya? O sea, ya no puedo formar más de esto. Ya llegué al máximo. Ese es el máximo. Y por eso pasa esto así. ¿Ya? Esa es la primera parte que tienen que entender sus datos. Entonces, aquí, la primera pregunta dice, ¿cuál es la velocidad máxima para esta reacción? ¿Cuál es? 0,25. 0,25, o sea, sobre la saturación. O sea, yo llego aquí a la saturación y ahí se vuelve constante. O sea, una vez que se vuelve constante, esa es la máxima y ya no aumenta más. Ah, ya. ¿Ya? O sea, es 0,25 micromoles por minuto. Por minuto. Esa es la máxima. Entonces, profe, ¿por qué permanece constante? Porque llega un momento que ya no tengo más sitios activos libres. Entonces, ya no puedo formar más complejo enzima-sustrato. Ya, o sea, todos los sitios activos están copados. Después, ¿por qué la velocidad inicial permanece constante a una concentración de sustrato mayor de 5 por 10 elevado a menos 4? 5 por 10 elevado a menos 4 ya está saturado, ¿verdad? Entonces la velocidad pasa a ser independiente de la concentración de sustrato. O sea, ahí ya no hay nada que explicar más, ¿verdad? Ya, sí. ¿Está claro por qué?
¿Cuál es la concentración de enzima libre para una concentración de sustrato de 5 por 10 elevado a menos 4 molar? ¿Cuál es la concentración de enzima libre cuando tengo 5 por 10 elevado a menos 4? 5 por 10 elevado a menos 4 es aquí, es la saturación, ¿verdad? ¿Cuánta enzima libre hay? 0. 0, es 0. Después dice, ¿cuál es la KM de la enzima? ¿Cuál es la KM de la enzima? ¿Cómo saco la KM? ¿La puedo deducir de la curva, si la tuviera? ¿O puedo calcularla? ¿La puedo calcular? ¿Qué ecuación ocupo? ¿Cómo se llama esa ecuación? Ya esta es la de Michael, ¿verdad? La de Michael. Entonces, ¿qué datos conozco yo de esta ecuación? La velocidad máxima. Conozco B max, ¿verdad? La mínima. Conozco B sub 0, la inicial, ¿la conozco? ¿Cómo que no? ¿Qué son estas velocidades? ¿Qué pasa? Todas estas velocidades son iniciales. Todas. Y esta es la máxima y la llamo B max. Por lo tanto, ¿conozco la velocidad inicial B sub 0? Sí. ¿Conozco la concentración de sustrato a una determinada B sub 0? ¿Cuántas B sub 0 tengo aquí? ¿Cuántos datos podría tomar yo para hacer el cálculo? ¿Cuántas B sub 4? Esta ya es B max, ¿verdad? Aquí B max es igual a B sub 0. No me sirve, ¿cierto? O al revés, B sub 0 igual a B max. Pero aquí, esta es B max. ¿Y esta? ¿Puedo tomar cualquiera de estos datos? ¿Y para Bmax también? O sea, de los de ahí arriba. No puedo tomar B max. Pero no, pero de Bmax, ¿puedo tomar cualquiera de los de arriba? Es que B max es la misma. Para cualquier concentración. Puedo tomar cualquiera. Puedo tomar cualquiera porque no es cualquiera. B max es una sola. Ah, ya, ok. ¿Ya? Entonces, mire. B max, ¿cuánto vale B max? 0.25. ¿Qué punto vamos a elegir? Cualquiera. Menos 2. Ya, elijamos menos 2. ¿Cuál es menos 2? La primera. ¿Puedo elegir el primero? No, ¿verdad? Porque tengo que tomar una parte donde el comportamiento sea lineal. Dijo que ningún Bmax. Ah, pero yo estaba hablando de Bmax. Abajo es lineal, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa abajo en esta curva? Significa que son los datos de concentraciones más bajas y velocidades más bajas. ¿Ya? Entonces, ¿qué datos puedo tomar? ¿Puedo tomar este? Sí, 5 por 10 menos ¿Cuál? 7. Y de aquí para arriba ya no. ¿Cuál tomo? El último. Cualquiera. Ya, tomemos de menos. Entonces, B sub 0 va a ser igual a 5 por 10 elevado a menos 6. Y la concentración de sustrato a esa velocidad. 0,0. No, pues la de tomar. Tendrá que anotar, bueno. 0,071. Ahí. Y la concentración de sustrato es 5 por 10 elevado a menos. Eso es lo que tengo, ¿verdad? ¿Cómo calculo KM? ¿Me va a cambiar KM si yo lo calculo con otro punto, no? ¿Sí? KM es una constante. Por lo tanto, yo la puedo tomar con cualquier punto de los que puedo usar y me tiene que dar lo mismo. ¿Cómo calculo KM? En general, para resolver un ejercicio que ya es de álgebra, ya deja de ser de bioquímico, de química, simplemente despejo de acá. Despejo dónde está KM. Voy a tomar este factor y lo paso allá. ¿Ya?
¿Ya? Ahí, ¿cierto? Sí. Desarrollo aquí adentro. ¿Y el borrador? Lo dejó allá, parece, profe. ¿Dónde va? Tengo que parar ahora. Puede que esté en memoria, no me acuerdo. Ya. Digamos todo. Ahora, ¿qué hago? Paso lo que me está estorbando, el factor que no tiene KM, lo paso para el otro lado. ¿Ya? ¿Puedo factorizar en alguna parte? Sí, por reemplazo. ¿Dónde? Acá, por concentración de sustrato, ¿verdad? Sí. Y ahora despejo finalmente KM. Y aquí respóndanse solos, ¿podría haber usado algún dato en que B0 fuera igual a Bmax? No, no, porque te da 0, se anula. No, porque ¿Por qué? lo va a Es que anular. me daría 0. Entonces la aproximación funciona cuando la respuesta es lineal. Y aquí reemplazan nomás. Reemplazan, o sea, aquí tienen que colocar Cansa la mano. la concentración de sustrato que seleccionamos. 5 por 10 elevado a menos 6 por Bmax, que es 0,20. menos B sub 0, que es la que dijimos allá, dividido en B sub 0. Y ahí tendrá que dar K. No sé cuánto. ¿Ya? Y ahí está hecho K. ¿Y eso es? La prueba